Genial. Perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy es el de las semillas. La siguiente diapositiva vienen los temas que vamos a abordar el día de hoy. En generalidades sobre el proceso de conocimiento sobre las semillas, la obtención, siembra, trasplante, los tipos de reproducción de las plantas y cómo podemos reproducirlas a partir de esquejes, hijuelos, injertos y lo más importante que es cómo crear tus casas de semillas. La siguiente, por favor. El significado de las semillas para las personas es un significado muy bonito. Esto nos lo compartió nuestro compañero Cristóbal en uno de los talleres que hablaba sobre la autonomía y las semillas. Hemos estado observando que no es el mismo significado que tiene la agroindustria sobre las semillas que los pueblos u organizaciones o universidades que se dedican a la conservación de la biodiversidad de las semillas. Para muchas personas la semilla es un aspecto súper importante de la coevolución y la coevolución tiene que ver con el estar creciendo juntos personas, animales, plantas, todos los ecosistemas en armonía y sobre todo las semillas campesinas que son un bien indispensable para la vida, es un bien indispensable para continuar con las prácticas del campo. Las semillas campesinas también son una manera de impulsar la soberanía alimentaria porque a partir de que tenemos las semillas podemos elegir cuándo sembrarlas, de qué manera y también los procesos de cuidado y producción con un modelo más amigable. Recordemos que la semilla no solamente es algo pequeño que nosotras tenemos ahí, es un pedazo de historia o de contexto que las semillas se encargan de registrar cada vez que se están desarrollando y que una vez que sembramos una semilla estamos desarrollando una historia y así permitimos que el pasado no, se pueda conservar en el presente a partir de la germinación de las semillas. También suelen ser un bien sagrado, un elemento sagrado porque representa todos los procesos de ciclicidad en la tierra, incluso algunas costumbres que había cuando las personas se independizaban o querían viajar a otro estado, lo que es, o casarse o que simplemente querían como empezar un proyecto, lo que les regalaban eran semillas. ¿Por qué? Porque esto implica un elemento súper importante de autonomía, porque teniendo las semillas y la tierra y el agua, ya puedes tener lo más básico y que es un derecho elemental, que es el derecho al alimento. Entonces, comenzamos, Blanca, con el tema de las semillas. Ok, entonces vamos a ver un poquito cómo son las semillas, qué son las semillas. Esto es para, pues más para gente que no tiene ahora sí que conocimiento alguno de lo que es una semilla. A veces nos preguntan, bueno, ¿de dónde salen las plantas? Pues las plantas salen de las semillas, ¿verdad? ¿Y de dónde siembro un coco? Pues el coco es la semilla, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale una guayaba? La semilla está dentro de la guayaba. Ya pues es un organismo que alberga vida, tiene un embrión y el embrión es lo que va a dar la vida en la planta o va a generar la planta. Entonces, si la semilla, el embrión está vivo, la semilla es semilla. Si el embrión se muere, a veces los llamamos granos, que son los que nos comemos, pero también podemos comer semillas. Entonces, pues básicamente tiene que el endospermo, el pericarpo, el germen y el pedicelo. Esto específicamente para una semilla de maíz. Ay, disculpen, es que se me va el dedo. Entonces, pues ya vienen unas partes más específicas. Aquí está como la plúmula, esto es muy específico para el maíz. Y los cotiledones, pues en el caso del maíz solo hay uno. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y ya la raíz, aquí la coleorriza, ya son cosas como muy específicas según la variedad de planta que estemos hablando. Entonces, las semillas las vamos a dividir en dos tipos, hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Puede haber más de dos cotiledones, pero en general las de cultivos pues son estas, ¿no? Entonces el maíz, como ahorita les mencioné, es una monocotiledonia. Ahorita les explicamos qué es un cotiledón. Perdón.
Y tenemos otras plantas, como por ejemplo el jitomate, que son dicotiledóneas, tienen 2 cotiledones. Entonces decíamos mono 1 y di 2. Entonces aquí, no sé si pueden ver bien esta imagen, este es un más terminado. Este de aquí es un cotiledón. El cotiledón no es una hoja. Nosotros cuando nace la planta creemos que es una hoja, pero no es una hoja. El cotiledón es una cosita como un tipo de hoja que conserva todos los nutrientes cuando se hizo el fruto y ahí los guarda para el momento de nacer. Entonces la planta, la semilla, cuando va a nacer no necesita ningún nutriente realmente porque los tiene almacenados en estos cotiledones. Acá está un frijol y en el frijol se ve claramente los 2 cotiledones. Aquí está 1 y 2. Estos entonces van a ser la reserva de energía que tiene la semilla para nacer. Entonces una semilla cuando nace no necesita nada más que agua, humedad, suelo, un sostén pues, pero no necesita ni un fertilizante porque ella aquí tiene almacenadas sus reservas. Entonces también podemos clasificar las semillas de otras formas que ya no son tan biológicas, sino como para nosotros, como para sembrar. Entonces, para sembrar, si hablamos de siembra, podemos marcar que tenemos semillas criollas, semillas mejoradas e híbridas y semillas transgénicas. Entonces, ¿qué es una semilla criolla? Bueno, una semilla criolla es una semilla que se ha generado a través de los años y se ha adaptado a las condiciones de aquel lugar donde se siembra. Entonces, si yo tengo una semilla criolla que se sembró aquí como con Nere en el Salto, entonces estoy segura que esta semilla, si ya tiene Nere con ella 10 años, 5 años, ya está perfectamente adaptada a las condiciones de esta zona de Jalisco. Entonces esta semilla va a funcionar bien para mi huerto. Si compro una semilla mejorada o híbrida, igual no va a ser un problema, porque el híbrido pues lo que tiene es que se hizo un mejoramiento, una cruzas, la mamá con el papá, y se generó una semilla. El problema aquí es que no vamos a poder sacar semillas en primera porque pueden tener patentes y sí llegan hasta demandar. En Estados Unidos ha pasado que los demandan. Y en segunda, porque el hijo no va a ser igual al que sembramos, porque los híbridos tienden a volver a los abuelos, así como nos dicen a nosotros que abueleamos, es la clásica clase de genética donde el híbrido, el hijo del híbrido, va a ser más como los papás que como era el híbrido. Entonces, por eso no nos conviene tanto. Por eso buscamos las semillas criollas para nosotros, porque tenemos que ver que estén adaptadas al lugar donde las vamos a sembrar. Y bueno, las transgénicas y los organismos genéticamente modificados, pues ya ahora sí que sería un tema aparte del que podríamos hablar horas y horas y horas, que en este caso pues no nos gustan por muchas razones, pueden ser un avance científico increíble y jugar a ser dioses tremendo y es increíble lo que pudieron hacer, pero no es lo que buscamos en la agricultura ni nos sirve para lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, podemos hablar también de que las semillas pueden clasificarse de otra forma, como por su latencia y longevidad. La latencia es el tiempo que las semillas de una especie o planta determinada permanecen latentes en el suelo. Quiere decir que están vivas, pero no nacen. Entonces, estas semillas, esta latencia se tiene que romper de algún modo para que la semilla nazca. Esto es porque las plantas, según, ahorita vamos a ver otra definición, las plantas, según las condiciones que tienen, a veces requieren ciertas condiciones para nacer. Entonces, han evolucionado de tal forma que necesitan esta latencia para esperar al tiempo donde las mejores condiciones de clima o de suelo, de agua, suceden en su ambiente para poder romperla y nacer. Entonces, esta latencia termina cuando se alteran las condiciones, ya sea de temperatura, el termoperiodo, por fuego, como en los bosques. En los bosques suceden fuegos naturales muy diferentes a los que pasan cuando nosotros incendiamos o provocamos un incendio, que hacen que las semillas de pino germinen. Entonces, estos fuegos naturales son fuegos bajos que solo queman la parte baja del bosque. Y esto ayuda a que la latencia de la semilla de los pinos se rompa y nazcan.
Entonces no tenemos que tenerle miedo, más bien tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque los fuegos estos donde se quema la parte alta de los bosques, esos no son naturales. Entonces sí hay semillas muy específicas que necesitan ciertas condiciones muy específicas para romper su latencia y poder nacer. Entonces, si hablamos de longevidad de las semillas, la longevidad es el tiempo que tienen de vida, o sea, el tiempo que su embrión va a durar vivo en el tiempo de vida de la semilla, ¿verdad? Entonces, esta siempre es diferente según las variedades. Aquí pusimos una tablita donde viene, por ejemplo, que puede ser según la historia de la planta, ¿no? Entonces, si las plantas tienen un ciclo de vida corta, pueden tener una vida más larga en su semilla. Pero también por el clima, si los climas están marcadamente estacionales, favorecen especies de longevidad largas. Entonces, si tenemos un invierno muy marcado, entonces puede ser una semilla que aguante más tiempo porque a lo mejor ocupa nacer hasta el verano y se liberó en invierno, ¿no? El hábitat, si son hábitats que cambian muchos, que se alteran, entonces las semillas pueden tener una longevidad más larga porque se pueden adaptar a estos cambios, a estas alteraciones o discontinuidades en el ambiente para poder resistir y nacer cuando el tiempo es más propicio. Y otras características pues relacionadas a su dispersión, a veces vuelan y entonces su forma de reproducirse pues o su tiempo de vida necesita más para poder alcanzar a llegar al lugar propicio. Y hay otras semillas que pues según el estrés ambiental o la presión de depredadores también llegan a manejar su longevidad. Entonces esto nos habla pues de la variedad de vida que hay, de lo magníficas que son las semillas y las plantas para lograr generar estas diferencias entre ellas y cómo poder adaptarse a las condiciones a las que están expuestos. Entonces las plantas también se pueden dispersar, como les decía, por otras formas. Hay veces que el viento se las lleva, esto pasa mucho con los árboles y ustedes lo ven cuando hace mucho viento y de pronto tiene el jardín lleno de semillas de algo, ¿verdad? Que a lo mejor no está ni cerquita, está a 2-3 cuadras. Entonces el viento dispersa las semillas, la dispersan los animales también. Tenemos mecanismos explosivos. Hay un árbol aquí en la costa que le dicen, ¿cómo le dicen? Navilla, que tiene espinas, es muy similar al pochote, pues, que tiene espinas en el tronco, y estos hacen como unas calabazas y explotan, pero a tal grado que si estás abajo te asustas porque se ve bien fuerte y avientan las semillas por todos lados. También las dispersan por el agua, como los cocos. No se sabe el origen del coco porque este coco, pues como anda en el agua, de algún lado salió y se dispersó y en todas las islas hay, ¿verdad? Entonces, también tenemos que nosotros somos otro dispersante de las semillas, porque las hemos cultivado ya desde hace 10,000 años y entonces vamos moviéndolas de un lugar a otro, o porque llegamos como cuando llegaron los conquistadores a América y les gustaron las plantas y dijeron, yo quiero llevarme de estas a Europa, y entonces las movieron, y entonces por eso vemos que hay maíz en todo el mundo, que hay trigo acá donde no había. Entonces nosotros también somos dispersores de semillas. Bueno, entonces aquí entramos a otro tema. Hola, buenos días. Yo soy Lupita y voy a tratar esta parte de la obtención de semillas. ¿Me pones la siguiente, Blanca, por favor? Bueno, aparte de saber, después de saber qué son las semillas, pues también uno de los objetivos de esta plática es saber cómo obtener nuestra propia semilla. Y es importante identificar de dónde salen. Las semillas pueden estar desnudas o dentro de frutos. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes del frijol. Primero, un frijol verde es un ejote. Y cuando se secan las vainas, pues entonces podemos obtener la semilla. Muchas veces el órgano que nosotros consumimos no es necesariamente el órgano reproductivo. Y ahorita vamos a ver qué otras especies. La siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, las semillas pueden estar
los órganos de consumo, perdón, pueden ser flores, como por ejemplo ahí tenemos la flor morada, que es una alcachofa. Tenemos cebollas, las florecitas blancas, y las flores amarillas abajo en la esquina son pepinos. Y bueno, entonces a veces consumimos órganos como por ejemplo el brócoli, que es una flor inmadura. ¿Le puedes dar a la siguiente? Igual el brócoli y la coliflor son flores inmaduras. Para obtener semillas de estas plantas necesitamos que maduren. O sea, cuando nosotros dejamos semilla de plantas para semilla de brócoli y de coliflor, no vamos a cosechar brócoli y coliflor. Tenemos que esperar a que se maduren y hagan semillas. En la segunda fotografía, en la segunda y tercera fotografía pueden ver el aspecto de la floración completa de brócolis y coliflor. Entonces, a partir de que esas flores maduran y son polinizadas, generalmente por polinizadores o por el viento, forman unas vainitas, y de esas vainitas son vainas como de 2 o 3 centímetros, donde ya se forman las semillas, y esas son las que podemos cosechar. Adelante, Blanca. También tenemos otras presentaciones donde las semillas se forman a partir de un fruto. Hay muchas formas, muchos colores donde podemos encontrar las semillas. Por ejemplo, el higo, que ayer precisamente estaba viendo una publicación en Twitter que dice que el fruto del higo es una semilla, perdón, es una flor que crece al revés, o sea, es una flor interna. Cuando tú abres el fruto del higo, lo que ves son partes de una inflorescencia. Para que ese higo crezca, necesita ser polinizado, y es polinizado por unas avispas. Cuando las avispas quedan atrapadas dentro de este fruto, o del primorio del fruto, en el crecimiento, el fruto tiene la capacidad de deshacerlo con enzimas, y entonces lo absorbe. Y un poco lo que quisieron desestimar en esta publicación era que no comemos avispas, no se preocupen, pueden comer higos con seguridad porque no comes avispas, pero en realidad es un mecanismo de adaptación del fruto, donde el polinizador puede morir en la polinización y el fruto lo deshace. Sí, puede ser que te comas una avispa deshecha, pero no hay ningún problema porque es un mecanismo natural. Vemos también semillas el pepino, que también es un fruto. Muchas veces el pepino, como está cosechado, es un fruto también inmaduro. Hace falta que madure un poco más para poder obtener la semilla, para que la semilla se endurezca. Generalmente, si nosotros extraemos semilla de un pepino como lo compramos en la tienda, difícilmente vamos a lograr que germine, porque la semilla no ha terminado de madurar. También, por ejemplo, tenemos el chayote. El chayote, ese fruto, dentro tiene una semilla, y esa semilla, ese embrión, germina junto con el fruto. Entonces, para poder obtener una planta de chayote, tienes que tomar un chayote y sembrarlo, y entonces vas a tener más frutos de chayote. También ahí tenemos un cactus que también hace flores, y esas flores son polinizadas y hacen frutos tipo la pitaya, de diferentes formas y colores, pero básicamente son frutos como la pitaya. La siguiente, por favor. Bueno, las semillas también pueden venir envueltas, o pueden venir envueltas como los maíces, o pueden estar expuestas como el girasol. También tenemos ahí semillas de amaranto. Esa panoja roja que ven ahí son semillas de amaranto. Esa es una inflorescencia. Después de polinizarse hace
como esas semillitas individuales que están cubiertas y hace falta limpiarlas para que queden los granos del amaranto. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo extraemos semillas? Pues necesitamos frutos maduros. Hay frutos secos o frutos que secan su semilla, como por ejemplo el maíz, los frijoles. Las vainas, al secarse ya y tener un cierto nivel de humedad, ya son semillas maduras que podemos cosechar y guardar para nuestra siguiente temporada. Ahí en las fotografías podemos ver un fruto de ocra. El de arriba es una ocra verde y debajo pueden ver un fruto de ocra ya maduro y seco, de donde también se pueden extraer semillas. La ocra, cuando está, bueno, la parte comestible, pues es un fruto inmaduro, tiene unas bolitas al centro, no sé si la han probado, pero cuando cortan, hacen un corte horizontal, pueden ver las bolitas muy tiernas. Así es como la consumimos, y cuando se seca, pues la ocra es como una vaina fibrosa y las semillas son estas bolitas ya endurecidas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, por ejemplo, hay otras semillas que se forman a partir de una inflorescencia. En la imagen podemos ver semillas de cebolla. La cebolla tarda dos años en terminar su ciclo biológico. Lo que nosotros nos comemos es un bulbo. Y cuando dejamos las plantas para producir semilla, es una planta que tiene un ciclo de 2 años. Empieza a salir una flor con forma de una sombrilla, como una motita blanca, y ahí se abren las flores. También tienen que ser polinizadas, y cuando terminan su ciclo, pues puedes colectar, cuando ya está seca la florecita, puedes colectar la flor, y entonces vas a tener la flor seca, la inflorescencia seca. Eso ya tiene frutos. Entonces esas son las semillas de cebolla. La cebolla también tiene otra forma de mantenerse y reproducirse, que es el bulbo. Entonces una cebollita, un cebollín, si nosotros la volvemos a sembrar, si tiene las raíces sanas, la podemos volver a sembrar y hacer que crezca una cebolla grande para consumo. La siguiente. Bueno, también hay semillas que vienen envueltas en frutos carnosos, por ejemplo, los duraznos, las cerezas, los jitomates, los melones. Entonces, lo que necesitamos es obtener un fruto maduro de esas semillas, perdón, de esas especies. Lo que hacemos es quitamos la parte de la pulpa, les tenemos que remover toda la pulpa. Ahorita vamos a ver un video que hice muy rápido. Entonces removemos la pulpa de estas semillas, las ponemos en una coladera y en el agua las enjuagamos hasta que se le quite toda esa cubierta de pulpa que tienen, ya sea de jitomate o por ejemplo del melón, y entonces las dejamos secar. Cuando estamos enjuagando estas semillas, vamos a ver que unas semillas se van al fondo del traste y otras semillas que flotan. Las semillas que se van al fondo del traste son las semillas que están maduras y están completas. Las semillas que flotan
son semillas incompletas y van a ser semillas vanas porque no se terminaron de formar. Entonces es importante que separemos, aparte de la pulpa, esas semillas que flotan, esas no nos van a servir. Solamente las semillas que se van al fondo del agua, las colamos, las ponemos a secar a la sombra, no las asoleen, y entonces ya puedes tener tu semilla. Creo que no pudimos pasar el video, ¿verdad, Blanca? Bueno, una de las cosas que es importante es revisar el origen de nuestras semillas. Por ejemplo, aquí Blanca nos había puesto este ejemplo de semillas que se dicen orgánicas, que están comercializadas como semillas orgánicas. Y bueno, cuando lees un poco más la etiqueta, puedes ver abajo donde está la línea roja, dice que tiene un tratamiento con un fungicida que se llama Tiram. Entonces, bueno, en el momento que la semilla, según las reglas de la producción orgánica, en el momento que esa semilla toca el fungicida, pues deja de ser orgánica. Blanca. Sí, bueno, vamos a ver, ahorita les voy a poner aquí un PDF. Esta es la etiqueta del Tiram, que aunque el Tiram en la semilla no viene en una dosis muy alta, bueno, aquí pueden ver todas las cosas que puede ocasionar y las dosis máximas de exposición al día. En realidad no es un producto en la semilla que afecte tanto, pero lo malo aquí es el hecho de que nos quieran engañar, pues porque aquí dice orgánicos, aunque dice tips orgánicos caseros, a veces no nos fijamos en eso. Y con el puro hecho de que leemos aquí orgánico, pues decimos la semilla es orgánica, ¿verdad? Entonces, no, la semilla está tratada. Y este tratamiento en exposición prolongada, pues nos puede causar estos daños, ¿no? Entonces, no se vale de pronto jugar así con los sentimientos de uno. Entonces, mejor que nos digan la verdad, la semilla está tratada, entonces ya la trataremos con el cuidado adecuado, ¿no? A lo mejor la podemos sembrar hasta con guantes, si no tenemos semilla orgánica y criolla, pero sí tenemos, así que podemos buscar otras opciones. Dice, bueno, sí está la nota, sí es cierto, pero, y por eso puse aquí una línea verde, porque esto que está aquí, pues está padre, ¿no? Lo que dice aquí, convierte tu huerto en un huerto orgánico y después cosecha tus semillas, eso está bien. Pero lo que está mal es que de pronto sí hay como una especie de que si no nos fijamos bien, que es lo que pasa muy seguido, pues nos vamos con la finta, ¿no? Y pues eso es lo que no se vale. Entonces, a eso nos referíamos aquí. A ver, por acá dice sí está la nota y lo dice Nere, que pues sí hay que leer. Ajá, exacto, es que sí, de pronto pues nos parece engañoso. Esta foto es de una persona que ha estado asistiendo a estos cursos y ha estado asistiendo a cursos presenciales aquí, compró una caja de cultivo muy bonita y se la incluyeron con tierra y semillas y entonces vino y las trajo y fue cuando vimos que estaban tratadas, pues. Entonces, por eso les tomamos foto. Para que igual a ustedes no les pase lo mismo. Entonces, si las van a comprar, pues adelante, pero que sepan que no son orgánicas, pues están tratadas y hay que tratarlas con cuidado. Por ejemplo, los niños, pues de preferencia que no siembren estas semillas, para que los exponemos a algo que a lo mejor no se lavan bien las manos y luego se meten la mano a la boca y les puede hacer daño, ¿no? Entonces, luego tenemos esto de acá, que las semillas también pueden clasificarse en esta forma, ya cuando hablamos de plantar. Pueden ser de siembra directa, de plántula, trasplante o, como dijo Erika hace ratito, que se me olvidó la palabra, pero bueno, cuando es una planta previa o que no les importa, pues si las plantamos en charola o si no las plantamos en charola, si las ponemos en el suelo, hay plantas que no les importa tanto esto. Entonces, por ejemplo, siembra directa, pues tenemos el maíz, el trigo, la avena, el sorgo, todas las gramíneas, los pastos. Estos no necesitan que hagamos una charola, sí lo podemos hacer, pero la verdad no vale la pena, estás perdiendo tiempo y de pronto les puede afectar. Las leguminosas, que son los frijoles, las habas, el garbanzo, el cacahuate, todos los que vienen en vainas pues claras como ejotes, estos son leguminosas
estas son de siembra directa, no es necesario hacer una plántula para poderlas plantar o vamos a perder tiempo pues haciendo una plántula. Las zanahorias, si las hacemos en una charola o sembramos previamente en algo, no van a crecer bien cuando las trasplantemos porque la raíz de la zanahoria es lo que nos vamos a comer y entonces si trasplantamos, estas raíces van a salir ahí todas chuecas. El cilantro no necesita hacer un trasplante, sí lo puedes hacer, pero no lo necesita. Lo que necesita es más bien que lo protejamos de la lluvia directa cuando lo siembres. Hay que protegerlo un poquito y ya, no necesitas sembrarlo más. Y aparte la zanahoria y el cilantro, como siembras en cantidad, siembras como chorreo, algo así le llamamos. Entonces siembras un puñito y lo vas aventando, entonces realmente no necesitas medir las cantidades. El rábano igual, el nabo y el betabel son plantas, el betabel en el mismo caso de la zanahoria, si los trasplantas pues ya no se va a salir bonito el betabel, el nabo igual y el rábano igual. Entonces son cultivos que prefieren la siembra directa. Luego tenemos los que preferirían que hicieras un trasplante porque son un poco más delicados y en este entran todas las solanáceas, que son los jitomates, los tomates, los chiles, las berenjenas. Todas estas plantas de esta familia aceptan mejor un trasplante y aparte las semillas son caras. Por ejemplo, si compras una semilla para sembrar una huerta, pues un gramo de semilla a veces te anda saliendo, no es un gramo, es un millar de semilla, te andan saliendo más de 1,000 pesos, ¿no? Un híbrido. Entonces, para una persona que va a sembrar en un invernadero, pues es muchísimo dinero, entonces no lo va a sembrar en el campo así directo, ¿no? Incluso si compramos semillas criollas, un sobrecito, pues generalmente pesa, no sé, ahorita que nos digan 2, 3 gramos, entonces el de jitomate pues siempre va a ser más grande la semilla que la zanahoria y va a tener menos semilla porque pesan igual. Entonces es muy cara las semillas, entonces vamos a sembrarlas mejor en planta y aparte a las plantas se adaptan mejor cuando las hiciste en trasplante. Hay plantas que necesitan crecer primero en chiquito con condiciones óptimas y luego trasplantarlas. Entonces aquí también tenemos algunas umbelíferas como el apio, la lechuga, las brásicas, los coles, los brócolis, el coliflor, la cebolla también. Aunque en la cebolla luego de pronto hacemos trampita y como son muy chiquitas echamos hasta 3 o 4 por huequito de la charola. Y otras que de pronto, bueno, les viene bien o no les importa tanto, como son las cucurbitáceas, que si a veces en campo para sembrar parcelas grandes, pues se prefiere hacer charola para no desperdiciar semillas, pero no pasa nada si la siembra uno directo. Entonces ahí están las calabazas, el pepino, la sandía, el melón, pero también hay otras más chiquitas que también no les importa si haces plántula o si las siembras directo, como el perejil y las espinacas. Entonces aquí tenemos de siembra directa un ejemplo, aquí está un frijol y hay una milpita y acá está una calabaza. Ahí se ven las diferencias de las hojas, por ahí están unos maíces y los otros son pastos. Entonces cuando hablamos de plántulas y trasplantes, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en ese caso, pero primero decimos por qué las hacemos, si todo lo puedo sembrar directo, ¿no? Bueno, primero porque hay plantas delicadas, como ahorita decíamos, las solanáceas, las lechugas, que de pronto requieren esas condiciones apropiadas para que nazcan bien. El control de controlar la cantidad de plantas que requerimos, porque a veces podemos gastar semilla en exceso si la sembramos directo. Y maximizar el costo-beneficio, como les decía. Entonces, si la semilla sale, a lo mejor esta nos costó el sobrecito, anda ahorita en 30 pesos y no sé cuántas semillas, un peso y feria. Entonces, si la echamos directo, tenemos que sembrar unas 3 o 4 y ver cuál pega. Y si la echamos en una charolita, entonces vemos bien cuál nació y esas son las que van a, o sea, si la semilla dice 90% de germinación, el 90% van a nacer y esas son las que vamos a trasplantar solamente, entonces ya no vamos a batallar, tengamos que deshijar, que es quitar plantitas, porque no va a poder el sustrato, el espacio, proporcionarles a todas las mismas necesidades, cumplir sus necesidades. Ok, entonces
Antes de nacer, ¿qué hacemos? Entonces sembramos nuestra charola. Puede ser, bueno, estas son charolas porque nosotros allá en la huerta nos dedicamos a producción de plántula, pero nosotros en casa podemos sembrar a lo mejor en cartoncitos de huevo, donde vienen los huevos, ahí podemos llenar de sustrato y sembrarlas ahí. Y que necesitan pues un sustrato adecuado. La otra vez hablamos de sustratos y de suelos, de preferencia estéril, lo podemos esterilizar con solarizarlo o algo así, pero si conocemos bien la plántula igual no necesitamos solarizarlo, solo quitamos las que no son, ya sabemos cuál es la que queremos y sacamos las que no nos sirven. Con humedad suficiente el sustrato se humedece antes de llenar la charola. Las plantas y en general casi todas las hortalizas que consumimos requieren oscuridad para nacer. Entonces, una vez sembradas las charolas o las cajitas estas de cartón de huevo, se estivan o se tapan, como se veía acá en esta otra foto, así, se tienen que poner una sobre otra y se cubren para que mantengan las condiciones de humedad y de oscuridad que necesitan para que nazcan las semillas. Pero hay plantas, algunas flores y semillas a veces muy chiquitas que requieren luz, entonces esas no se tapan. Sí tenemos que saber las condiciones del cultivo, si hay especificaciones claras para él, para poderle dar esas condiciones. Como en este caso, las hortalizas en general todas requieren oscuridad y calor. Entonces, si las estivamos, hacemos esto, pues que mantenemos la humedad, la charola no se va a secar, con la humedad que le dimos al sustrato al principio, con esa tendrá. Le dará oscuridad porque van a estar tapadas unas sobre otras y le mantendrá el calor. Pero hay veces como en invierno, si el invierno es muy frío, que hasta les podemos poner un plástico encima o cubrirlas con tela o algo para poderlas mantener en calor y que nazcan más pronto. Y siempre proteger de las amenazas externas, porque pues no faltará el pito que diga, ay, qué rica semillita y me la voy a comer, ¿verdad? En campo seguido pasa esto cuando sembramos directo, a veces con el maíz o el frijol, pues que llegan las ratas o llegan las iguanas o llegan los bichitos y se las comen. Pues claro, tienen que comer y necesitan comer también. No hay que ser tan envidiosos. Al nacer, ¿qué necesitan las plantas? Bueno, necesitan humedad constante, se tienen que regar diario, a veces hasta 2 veces al día, sobre todo como ahorita que estamos en mayo, que no llueve, que hace mucho calor, que todo el día está súper sofocado, a veces se tienen que regar 2 veces al día, solo hay que procurar que el agua sea muy temprano en la mañana y si se va a regar una segunda vez, que sea antes de las 4 de la tarde. Y que tenga un drenaje adecuado, porque si se mantiene esta humedad, puede crear una capa de algas o de hongos en la parte de arriba de la charola y entonces la planta ya no va a poder nacer. Que tenga difuminada, aquí no las podemos poner al sol directo porque se va a secar el sustrato de inmediato, pero sí tienen que tener luz, porque si no tienen luz las plantas se estiran tanto que pueden después ser inviables porque están buscando la luz. Entonces una planta siempre está buscando la luz. Y luego dice, ay, es que se me puso el letrero, protección de amenazas externas, esto en todos los casos, ¿verdad? Porque pueden llegar las hormigas, cortarlas, pueden llegar los chapulines y comérselas. Cuando ya están germinadas, lo que tenemos que hacer es nada más regarlas, sobre todo el riego es muy importante porque nos va a ayudar a mantener la humedad suficiente. Más o menos las plántulas duran entre 30 y 45 días para hacerse, dependiendo de la temperatura, de las condiciones de manejo. Entre 30 y 45 días es lo que tardan para irse al campo. Ahorita podemos ver cómo se ven algunas plantas ya trasplantadas y ya germinadas. Esto nos pareció importante porque hay muchas personas que no saben distinguir la plantita. A veces usamos, por ejemplo, macetas que tenemos recicladas y germinan una cantidad de cosas en una maceta donde tenemos una semilla y entonces ya no sabemos cuál es cuál.
La primera foto a la izquierda es un jitomate, luego podemos ver un melón y al lado una sandía. Como pueden ver, en el caso de la sandía es una planta muy joven que muestra sus cotiledones, como dijo Arely al principio de la presentación. Las dos hojitas redonditas de la sandía son los cotiledones, son esas hojas de almacenamiento que le dieron energía mientras se adaptó. La siguiente, por favor. Bueno, entonces cuando ya tenemos nuestras plantas hechas, después de que pasaron esos entre 30 y 45 días, que están listas para irse a trasplantar, lo primero que hacemos es humedecer las charolas. También el suelo donde vamos a plantar tiene que estar preparado. Si es en maceta, pues que esté húmedo, en punto óptimo de humedad, como ya lo dijimos antes, en el caso, ¿cómo probamos en la maceta o en el suelo? Bueno, agarramos un puño, lo apretamos y si escurre demasiado, quiere decir que está muy húmedo. Si se siente seco o no escurre nada, entonces necesita un poco de agua. El punto óptimo es cuando lo aprietas y salen solamente un par de gotitas. Luego, para trasplantar, pues nada más necesitamos abrir un huequito del tamaño de la plántula, de la raíz de la plántula, generalmente son como 4 o 5 centímetros. Y cuando es semilla, pues bueno, sembramos en una profundidad de siembra más o menos 3 veces mayor, 3 veces el tamaño de la semilla. Tenemos que hacer una separación entre plantas adecuada al cultivo. A veces también cuando vamos empezando y con todo el entusiasmo que tenemos, metemos en un contenedor o en un jardín muchas semillas y pues al principio, como están chiquitas, pues sí caben, pero tenemos que tomar en cuenta de qué tamaño va a ser la planta hasta que nos produzca el fruto o la parte comestible. Entonces tenemos que dejar unas distancias adecuadas. La siguiente, por favor. Bueno, eso también lo hemos visto en otras ocasiones. Es una tabla de referencia. Los que gusten tener la presentación, además de que está grabada, este material por el chat lo piden a Blanca o nos dejan su correo para hacer una lista de envío y que tengan estos datos de referencia, ¿vale? Adelante, Blanca. Bueno, muchas veces plantamos una semilla y no sale. ¿Cuáles son las causas? La testa dura. Bueno, testa dura quiere decir que tienen la parte que cubre la semilla es demasiado dura y tal vez el embrión no tenía suficiente energía para romperla al momento de germinar y entonces no alcanzó a germinar. La temporalidad, como decía Blanca, si las condiciones que facilitan la germinación de la semilla no se cumplen, la planta no va a germinar. O sea, que esté excesivamente frío o excesivamente caliente, o que son plantas que germinan, no sé, en el otoño y las plantamos en primavera. Esas son razones por las cuales no pueden germinar, se van a esperar. Porque están inmaduras o vanas, como les había comentado, semillas que no terminaron de formarse y no terminaron su ciclo de formación o de acumulación de energía, no van a germinar. Condiciones adversas como, por ejemplo, mucho frío, mucho calor, o por ejemplo, en el caso de los maíces y los frijoles, cuando hacemos siembras de temporal, muchas veces nos arriesgamos, son sistemas muy riesgosos en ese sentido porque, por ejemplo, decimos, ya llegó el temporal, ya es junio, ya cayó la primera lluvia,
sembramos y luego deja de llover 10, 15 días. Entonces la humedad no es suficiente para que la planta alcance a germinar y extraer humedad en partes más profundas del suelo, y entonces van a morir o se van a aposolar. Así es como la conocemos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí nada más es para que son unas imágenes para que conozcan las plantitas, cómo germinan las cebollas en el lado izquierdo. Estas las hice para mi huerto. En unas charolas le puse cinco plantas por cada una de las celdas y germinan como unos pastitos. Las cebollas y los ajos se ven muy parecidos. El sorgo, bueno, lo podemos ver, son unas plantitas con un cotiledón y son como un pastito, son de la familia de los pastos. El maíz se ve igualito cuando germina. La siguiente, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Erika, Sí. adelante. Bueno, como les mencionábamos anteriormente, el germinar las semillas puede ser de diferente manera. Aquí vemos como los almácigos del lado derecho, que vienen siendo unos vasos, unas macetas, donde se le pone señalética para poder identificar qué hemos sembrado en cada uno de ellos. Del lado izquierdo vemos una bola de semillas, que es un sustrato que se realiza con arcilla, composta, humus y las semillas que decidamos sembrar. Esto es como para poder hacer un tipo de vandalismo verde o para tenerla en nuestro jardín y poder apreciar como la manera en que crecen nutridas nuestras semillas de una manera más sencilla. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver que estas semillas de cilantro del lado izquierdo, de jitomate del lado izquierdo y las de cilantro, frijol y jitomate del lado derecho tienen unas condiciones muy distintas. Aunque se ve iluminada la foto, casi no les da sol, por eso es que se ven alargadas. Entonces, a veces puede que nos entusiasmemos porque ya están gigantes nuestras plántulas, pero en realidad las condiciones no son adecuadas. Eso es lo que nos hace diagnosticar la fotografía. La siguiente. Estas imágenes también son de germinación en espacios oscuros y aquí podemos apreciar del lado derecho que están súper estiradas las plántulas, tienen 3 días y ya tienen más de 5 centímetros. La que sigue. Es importante que pongamos atención en que la señalética en el huerto es como indispensable. ¿Por qué? Porque a veces podemos confundir los pastos con diferentes plantas. Aquí podemos ver la germinación, por ejemplo, de calabazas y alrededor otras semillitas que están germinando que muchas veces son pastos. Del lado derecho pueden ver un perejil y aquí estamos viendo unos betabeles germinando y unas lechugas. Aunque el sustrato es adecuado y el humus que tiene, por ejemplo, se le proporcionó adecuadamente para que tuvieran una fuerza para crecer o para germinar, estamos viendo que la luz no es adecuada. Ahorita ya requieren de mayor luz, por lo tanto, si estas se sembraron en luna llena y a los 3 días ya estaban germinadas, la verdad no pensé que fueran a germinar tan rápido, ni siquiera las alcancé a sacar el sol cuando ya estaban súper gigantes. Es acelga, también sembré betabel y la lechuga y bueno, no se alcanzan a ver los ejotes. ¿La que sigue?
Bueno, aquí podemos apreciar la diferencia entre sembrarlas como en un almácigo y sembrar en un almácigo como este y sembrarlas en las otras macetas. ¿Por qué? Porque aquí tienen un espacio óptimo donde no están compitiendo entre ellas para poder obtener como los nutrientes necesarios y por lo tanto su estructura fisiológica se les ve mejor, se ven más grandes, están creciendo lentamente, no se ven amenazadas por como los insectos en la otra imagen y tampoco se les ve que crecen demasiado rápido. El tallo es más grueso porque tiene una alimentación de luz adecuada y además porque también se ve que la distancia entre cada una de las plántulas es la que necesitan para poder desarrollarse. La que sigue, por favor. Aquí podemos apreciar el crecimiento de una milpa. La milpa es considerada el sistema de producción tradicional que se compone de frijol, calabaza, maíz, amaranto, jitomate y más. Bueno, son alrededor de 50 plantas, entre ellas medicinales, que se asocian a este sistema de producción. Aquí podemos ver cómo van germinando los maíces, las calabazas, y cuál es la distancia que tienen unas entre otras, porque posteriormente ya van a requerir por las hojas, las raíces, mayor espacio. ¿La que sigue? Y bueno, aquí vemos una imagen de que se sembró el pepino y entonces la pregunta es, ¿creen que esto sea pepino lo que vimos que germinó? ¿Alguien que quiera contestar? Yo no. No, tú no. Dice Ale que no se puede saber. Bueno, Ale, si conoces la planta de pepino, sí puedes saber. Dice Fer, yo siempre sospecho que de esas redonditas, sospecho, son misteriosas. Ok, no, este no es un pepino. Esta no podemos saber específicamente qué es, pero parece más un pariente del col. Puede ser un brócoli, un coliflor, un rábano. Sí, no, dice no conozco la planta. Ok, un pepino, ustedes han visto la semilla de pepino adentro del pepino. Son semillas que no están maduras todavía, están vanas, como nos comentaba Lupita hace rato. Entonces, pero la pueden ver el tamaño. Entonces, cuando un pepino en general en casa no lo vemos maduro nunca, porque tenemos que dejar crecer en la planta como una calabaza así grande. Y entonces cuando madura ya podemos sacar las semillas y la semilla es grande, es una semilla parecida a la de una sandía, la de una calabaza, puede ser entre el tamaño de una sandía y de una calabaza, entonces no es ni tan grande ni tan chiquita, pero es más bien grande. Entonces la plántula que tiene que salir de ahí también tendría que ser más grande. Conseguí otras fotos igual y se las pongo, dejen ver si les puedo compartir la ventana. También es más fácil, por ejemplo, la semilla de girasol, que es súper sencillo identificar que es un girasol porque cuando crece tiene colgando la semilla. A ver, entonces estas de aquí que estamos viendo, estas sí parecen pimientos, Así si las es. ven. Estas sí son, se fijan que es muy parecida al jitomate que vimos hace rato. Entonces, si tuviéramos jitomate y pimiento juntos, entonces sí no sabríamos identificar hasta que salen las hojas verdaderas. Pero si vemos así y dice pimiento, quiere decir que este sí es un pimiento porque tiene unos cotiledones muy similares y es del tipo de la familia Solanaceae. Sí, preguntaba sobre los germinados estos que ya se hicieron súper largos buscando el sol, si esa planta ya de plano no va a tener éxito o si solamente se reducen considerablemente sus posibilidades de dar fruto. Pienso que depende de qué tan etiolada esté. Si está demasiado larga, lo más probable es que los tallos sean tan débiles que en cuanto empiecen a cargarse de hojas, se van a doblar y se puede romper la planta.
¿Hay Antes alguien más puede quería? ser como una recuperación, algo así como resarcir los efectos de falta de luz. Se les puede poner lixiviado o humus para que se fortalezcan, porque sobre todo lixiviado del lombriz, porque así pueden tomar las hormonas de crecimiento del lixiviado y recuperarse un poco. Después de eso ya trasplantarla, pero con la mayor parte de tierra que se pueda para que no se estrese, porque de por sí el proceso de germinación fue estresante. Entonces, lo más seguro es que esta planta, cuando crezca de rápido fruto o semilla, y no logre su tamaño adecuado por lo que ese contexto en el que estuvo, en ese sustrato en el que estuvo, esté demasiado, bueno, que no tenga las condiciones. Ay, creo que te oí un poco cortada, no sé si los demás escucharon. A ver, Nere tiene un comentario al respecto. Igual si lo quieres decir, Nere, porfas. Gracias. Bueno, respecto a eso de que se alargan, sí dijeron, ¿no? Que depende qué tanto se haya alargado la ámpula y si se puede recuperar, pero pensemos en que las plantitas, si son como lechugas, si fueran, no sé, las acelgas o una hortaliza que lo que queremos son hojas, significa que de la raíz al tallo se alargó y entonces las hojas ya no nos van a producir lo suficiente, que es lo que queremos. Una lechuga, y sobre todo si es una bola, pues no se va a recuperar. Las semillas alargadas de ese tipo de hortaliza yo creo que ya no es conveniente, hay que volver a sembrar más. Pero un jitomate, por ejemplo, sí se puede recuperar, se ha recuperado fácilmente porque aparte se enraizan del mismo tallito, ¿no? ¿Qué otra podría ser que pudieran así? Pues quizás una berenjena, un chile también se puede recuperar con el lixiviado de lombriz que decía Erika o algo así. Depende mucho de qué tanto se alargó y qué tipo de hortaliza es. Ok. Y también Gracias. Perdón. y también cuánto tiempo duró así, porque por ejemplo estas a los 3 días ya estaban súper largas, entonces las trasplanté precisamente para que no tuvieran un mayor efecto. Y esto sí ayudó a que se adaptaran. Otras semillas tardan semanas o meses en crecer, como lo decíamos, dependiendo mucho la variedad que sembremos, pero también hay que ser cuidadosas, o sea, saber que en cuanto sembramos, por ejemplo, en luna llena, lo más seguro es que tengamos infinidad de semillas ahí germinadas y hay que tener como la disposición de tiempo para atender esa germinación. Ok, entonces un comentario más que ahorita me acordé por la pregunta de Coco que dice ¿cuánto tiempo de vida tiene el lixiviado de lombriz? Si lo mantienes en un lugar con condiciones óptimas, temperatura fresca y que no tenga así como que mucha humedad y esté en lo oscuro, te puede aguantar bastante tiempo. Luego dice Ale, ¿cuáles son las hortalizas que son más resistentes a los factores de estrés? Ok. Esa pregunta está muy densa. Entonces les voy a hacer mi comentario antes, que acabo de ver en uno de los grupos de huertos urbanos una publicación que decía, tus semillas no nacen, ponles lixiviado de lombriz, con eso nacerán. Entonces no, ya vimos hace rato los motivos por los que una semilla no nace, ya vimos que la semilla en sí no necesita fertilizante a la hora de nacer, lo necesita después, una semana después, pero no para nacer. Entonces una semilla no va a nacer mágicamente por arte de magia, por lo que le pongamos a la tierra. Ellos ya tienen en sus cotiledones las cosas que necesita para nacer. Entonces, ¿cuáles son las hortalizas que son más resistentes a los factores de estrés? Ahora sí que eso está bien difícil. A ver, déjame pensarlo un poquito, lo digiero. Hay plantas que son muy delicadas, como las solanáceas son muy delicadas, pero por ejemplo creo yo que las brásicas pudieran ser las que son más resistentes. A mí me parecen unas plantas pero burras, ellas sí aguantan pues casi malos tratos, pero no precisamente malos tratos. No sé si alguien más tenga alguna idea de qué plantas y pasamos a la reproducción asexual para que no se nos vaya el tiempo, ¿sale?
Dice Fer que la calabaza seguido y el amaranto. Sí, los amarantos son muy aguantadores. A mí la calabaza no me parece que sea tan aguantadora. Las plantas que son de la familia Cucurbitácea son muy sensibles a las enfermedades fúngicas. Entonces, qué bueno que les ha ido muy bien con las calabazas, pero creo yo que son sensibles las calabazas, los melones, los pepinos, las sandías, todas las cucurbitáceas, a mí me parece que son muy delicadas para las enfermedades de hongos. Entonces pasamos a lo de reproducción asexual. Nos va a hablar un poquito Lupita de esto. Nomás te pido, Lupita, si te puedes arrimar un poco el micrófono porque te oyes medio lejos. Ok. Está en el campo. Sí, se me está quedando la batería, a ver si no me corto. Dale. Bueno, como les decía hace rato, los métodos, las plantas también tienen otras estrategias de supervivencia y no necesariamente, a muchos no necesitan solo la semilla para multiplicarse. Entonces, podemos usar otras estructuras como los bulbos, en el caso de las cebollas, los ajos, algunas flores como los tulipanes, el jacinto, las gladiolas, tubérculos como las papas, los camotes, las yucas, estolones, que son otras... Bueno, entonces seguimos. Los estolones, ahorita les explicamos más qué son cada cosa, pero los estolones nos podemos conseguir de partir de estolones, fresas, mentas, flores como violetas, coditos. No, ok, ahorita te explico lo que son los coditos. Los estolones no son coditos, pero más o menos se parecen. Flores como violetas, pastos, y luego están los rizomas como la caña de azúcar, los lirios, el bambú, el jengibre, la cúrcuma. Estos estolones y los rizomas son los que más se parecen. Ambos vienen como de raíces, sí, de raíces. Los tubérculos no son raíces, son tallos modificados que se ensanchan o hacen otras estructuras, pero no son raíces, son tallos. Y los bulbos no son tallos ni son raíces, son hojas. Entonces ahí vemos las diferencias. Y luego tenemos otros métodos de propagación como en los hongos. A ver si se quita ahorita este letrero. Ay, se volvió a poner. Bueno, ahí está. Como los hongos que son, se reproducen a través de esporas. Los hongos no son plantas, pertenecen a otro reino, entonces por eso los pusimos aparte. Pero hay plantas que también tienen esporas. Pero para alimentos, pues solo los hongos se reproducen por esporas. Entonces, si hablamos de reproducción sexual, bueno, vemos los bulbos, los tubérculos, los estolones, los rizomas, y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Aquí están unas cebollas, que son bulbos, tubérculos, las papas, los estolones, que mira, Fer, si puedes ver aquí, el estolón es un pedazo. ¿Alguien está hablando? Un pedazo de plantita, no sé si conocen los pastos limón, algo así les dicen, que también sacan así. Entonces un como brote lateral de la planta que saca como una mini plantita y si esta está en la tierra, saca raíz. Entonces esto es un estolón. Y estos serían los rizomas. Es una planta de jengibre, ahí se ve cómo no está bien enterrada, le hace falta tierra, pero está perfecta para constatando que una especie como de raíz modificada. Ay, perdón, y los otros eran hongos. Aquí tenemos un poquito más de ejemplos de los rizomas. Ahí está una planta de bambú y los jengibres es cúrcuma. Acá tenemos un tubérculo, una papa, y cómo las papas no germinan, sino que sacan raíz. Entonces, por ejemplo, estas plantas solitas van a sacar un brote, y estas no, bueno, a veces sí en el refri, ¿verdad? Pero lo que ocupan es obscuridad. Entonces tenemos varias formas de reproducirlas. Aquí a este video sí se va a poder ver, que nos dejó Lupita ya que no está porque se le acabó la pila. Entonces algunos cultivos empiezan a sacar brotes solos, como las cúrcumas, los jengibres, los ajos. Si se han fijado en el refri, luego de pronto ven que la cebolla ya saca una hoja muy verde, ese es un rebrote, ¿no?
Y luego otros pues deben de estar en la oscuridad, como las papas, las pueden meter en una bolsa de papel, las meten a la parte más oscura de la alacena y las dejan ahí un mes y van a sacar semillas. Y otros requieren humedad. Les voy a poner el videito ahora que sí se puede ver, para que lo veamos. Entonces ahí tenemos un ejemplo y como les decía, pues las papas las ponemos en la oscuridad y así sacan raíces y las podemos sembrar. Entonces ahora sí entramos a los coditos, los injertos y los hijuelos. Los coditos son los esquejes. Entonces estos son los que les dicen a las abuelitas, ay, un codito, o la vecina, ¿no? Me regalas un codito de tu planta, son esquejes, son pedacitos de planta que cortamos y que con esos vamos a reproducir otra planta que va a ser idéntica, es decir, que esta planta va a ser un clon de la otra porque es un pedacito de la otra. Con estos métodos de propagación, ¿qué plantas reproducimos? Pues aquí están muchas florales, crisantemos, casi todas las de flores compuestas. Las flores compuestas son las que parecen margaritas. Entonces, todas las que tienen las flores así con muchos pétalos, esas son flores compuestas, casi todas se reproducen por esquejes. Aquí tenemos un coleo, son plantas de ornato, pero también las hierbitas de casa, las mentas, los oréganos, los romeros, todas las hierbitas de olor las podemos reproducir, bueno, excepto la manzanilla, las podemos reproducir por esquejes. También las zarzamoras, les podemos cortar un pedacito y reproducirlas. Entonces, solo tenemos que darle condiciones óptimas, exactamente igual como cuando estábamos germinando las semillas. Va a ser de luz leve, estas sí las podemos tener un poco a la sombra, pero que les entre la luz y que tengan humedad suficiente en el sustrato, no exagerada porque se pueden podrir. Podemos agregar enraizadores, en este caso, si hablamos de forma orgánica, le podemos poner agua de coco. A ver, Helen, ¿tiene un comentario? ¿Está bien, Helen? Adelante. Yo tengo una pregunta porque me regalaron justo una ramita de arándano, que acá pues hay mucha producción de arándano y ese era de alguna de los invernaderos de por acá y lo troceé, pero no sé si era una rama demasiado joven, no sé, si nos pudieras hablar como qué características tiene que tener la ramita para que pueda tener éxito en el trasplante, porque aunque le puse, según yo, buen sustrato y humedad, se fue secando y quedó al final seca. Ok, perfecto, es muy buena pregunta y cierto, se me olvidó ponerlo aquí, porque pues en realidad no íbamos a hablar tanto de esto, pero sí es importante la parte de donde vamos a tomar el esqueje. Entonces una planta, les voy a poner acá mi cámara, aquí tengo un pizarrón atrás para poder hacer un dibujito, a ver si se alcanza a ver. Ok, y otra vez, a ver si así se alcanza a ver. Ok, la planta tiene crecimiento arriba, donde apenas van saliendo las hojitas, y aquí pues generalmente tiene una hojita, ¿no? Entonces, este pedazo es el brote de la planta. Esta parte de aquí no la vamos a usar porque esto no nos va a servir, le vamos a cortar esto. Y vamos a usar una parte intermedia como por acá, entonces podemos cortarle como por aquí y usar este pedazo. Siempre tiene que tener de 2 a 3 yemas. La yema es donde va a salir otro brotecito. Entonces, de donde están saliendo las hojas hacia arriba, este es el brotecito que va a salir.
y el tiene que estar bastante fresco, o sea, el día que se corta casi, ese día hay que cortarlo, hay que ponerlo, ¿sí? Podemos usar, les decía, el aceite de coco, eso sirve para enraizar, y también es bien importante que no tenga flores. Si la rama está floreando o la planta toda está floreando, este no es un buen tiempo para hacer un esqueje, hay que esperar a que termine de florear, y agarrar la planta cuando ya no tiene flor, o puede ser que tenga un poquito de flor, pero igual se la vamos a quitar, ¿sí? Entonces vamos a agarrar un pedazo de tronco que no esté ni muy grueso ni muy delgado. Va a ser un término medio, de preferencia, por eso les puse así, que pase lo tiernito, ¿no? Y lo grueso tampoco, ¿sí? Espero que resuelva tu duda. También le pueden poner lixiviado de lombriz o hay un preparado con lenteja que es nada más dejar remojar la lenteja un día y ya eso, como tiene hormonas de crecimiento, puede facilitar el proceso de germinación. Hay quienes también utilizan la saliva. Yo he visto que algunos campesinos y campesinas utilizan la saliva para poder ponerla al suelo y eso dicen que tiene enzimas y permite el desarrollo de la raíz. Sí, bueno, ya si habláramos de qué se requiere, se ocupa un proceso como más científico, porque ocupamos aquí más la implicación de las hormonas de crecimiento y pues también no nos vamos a meter a tanto detalle, ¿verdad? Pero sí, de preferencia podemos usar estos trucos que nos acaba de decir Erika, y el agua de coco también funciona, y si no así, pero nomás que sea una luna tierna, y que se corte un pedazo óptimo, pues que no tenga ni flor ni fruto y que no tenga el brote apical, pues, o sea, la parte del crecimiento. Okay. Fer nos dice que gracias a ti, Fer. De nada. Ok, y luego tenemos también los hijuelos, que pueden ser, bueno, aquí les puse un nopal que no es básicamente un hijuelo, pero bueno. Los hijuelos son también forma de reproducción, que pasa mucho en los agaves. Si se fijan, salen los hijitos por un lado, entonces estos también son una forma de reproducir la planta. Sacamos el hijito y los sembramos. Las piñas también, porque si se fijan, la piña sale, pero acá arriba en el rabito sale otro hijuelo y también lo podemos plantar. Y incluso también le salen hijuelos por los lados. Y también en los cactus, pues se ve muy seguido que le salen hijitos por los lados, también se pueden separar con cuidado y se trasplantan. Y los injertos es una opción que se usa mucho en los frutales. Acordamos que íbamos a tener una charla específica de frutales, entonces igual y ahorita no lo vamos a tratar tanto, pero nomás para que sepan que es una forma de reproducción que de pronto, aunque esté mal dicho, le podemos llamar semilla, ¿no? Entonces mi semilla fue un injerto de aguacate. Aquí tenemos este es aguacate y de acá parece limón, no sé qué es. Pero parece limón, no, se me hace que es aguacate también. Entonces el injerto es agarrar una planta de la que deseas las características, igual como les enseñé el esqueje, vamos a agarrar una parte media donde no está el tronco muy maduro, esto generalmente se hace en frutales, pero también injertan plántula de jitomate y de chile. Y se agarra un pedacito que no tenga ni el brote apical, que sea un brote mediano, que no esté el tronco muy viejo, pero que ya sea de un árbol que ya está fructificando, porque la idea del injerto es apresurar la fructificación. El patrón, que es de acá abajo, de él se busca que tenga cualidades que resistan el clima, que resistan el suelo, o sea, si el suelo es seco, no tenemos mucha lluvia, entonces vamos a buscar un patrón, que básicamente es otro aguacate, que tenga esas cualidades, que resiste este clima, que está criollado, como decíamos con las semillas, para aguantar estas características, y entonces a le vamos a pegar el pedazo del otro que nos gusta la fruta. Este injerto no altera en nada el patrón, ni el patrón altera en nada el injerto, solo están compartiendo savia, pues, y uno le está dando vida al otro. Entonces, hablábamos que de la casa de semillas, y esto es bien importante porque, pues, es como podemos conseguir estas semillas criollas, y vamos a aprovechar que tenemos a Nerea de invitada y ella nos va a hablar de esto.
Hola, gracias Blanca, gracias Erika por invitarme. Lupita también, ya no nos oye, yo creo, ¿verdad? Respecto a la casa de semillas, bueno, quisiera compartirles que es una casa de semillas, es donde nosotros resguardamos las semillas o las reproducciones, ¿no?, que vamos a hacer más adelante. Solían llamarse o suelen llamarse algunos bancos de semillas. Hay muchos muy famosos a nivel mundial donde se resguardan semillas, se mantienen en condiciones muy tecnológicas, pero algo que hacemos en agroecología pues es tratar de llamarles mejor una casa donde se resguardan las semillas, y una casa pues es una casa que está abierta, que se comparte, que tienen hospitalidad y todo, y no un banco donde el banco está pensado como para aprovecharse de un recurso y verle un valor monetario, por así decirlo, ¿no? Entonces, casa de semillas, las que tenemos nosotros en Semillas Colibrí, pues ahí tenemos como una diversidad ya un poco amplia. ¿Y por qué las tenemos allí las semillas o por qué le llamamos casa de semillas? Pues porque queremos ahí resguardar algunas semillas, ya sea para nuestros propios cultivos, ya sea para compartir o inclusive truequear o comercializar, ¿no? Muchos de los propósitos. ¿Qué se resguardan y por qué se resguardan? Pues son las semillas que inclusive todos a pequeñísima escala en los huertos urbanos o huertos familiares, huertos de traspatio, lo ideal es tener como un espacio, dependiendo de lo que vayamos a sembrar, porque las semillas, tomo el ejemplo de la berenjena que alguien preguntó, que por qué no germinan las semillas, pues tienen muchísimas condiciones, ¿no? Son de temporalidad muchas de las semillas, o sea que la berenjena en especial necesita horas luz para poder germinar. Necesita que no haya un clima extremo, por ejemplo, o sea, que no haga mucho frío en la noche y mucho calor en el día, aunque le afecta más el cambio de temperatura. Si en la mañana está a, no sé, 10 grados o 15 grados, en la tarde llega hasta 30 grados, pero en la noche baja la temperatura a menos de 10 grados, pues esas condiciones no son favorables para germinar la berenjena. Entonces, la berenjena se cultiva en esta temporada. Y si yo quiero, por ejemplo, ahorita obtengo berenjenas y quiero almacenar esa semilla, pues voy a buscarle condiciones ideales para almacenarlas y tenerlas disponibles para el próximo año. Y entonces, ahí viene otro tema de que también se tienen que rotar los cultivos, por ejemplo, que ahorita viene en un mes más, que empiezan las lluvias, que empieza a haber humedad en el, pues se siembra lo que es el sistema milpa, ¿no? El frijol, la calabaza, el maíz, que requieren muchísima, pero muchísima agua, pues es su temporal de siembra. Entonces se deja de cultivar algunos otros, pero se siembra eso, ¿no? Luego después viene el otoño y el invierno, que le gustan mucho las lechugas, todas las brásicas, como el brócoli, y entonces se van rotando los cultivos y necesitamos como un espacio adecuado para conservar esas semillas. Si no son para otro propósito más que para nuestro autoconsumo, pues se necesitan para rotar los cultivos, que eso mantiene la salud de nuestra tierra, ¿no? Y también para asociar los cultivos. Por ejemplo, el sistema milpa, que es una asociación muy estudiada, pues se hace, digamos, un sistema que funcione y equilibra nutrientes, control de plagas, control de humedad, atraer a los polinizadores, protección de los cultivos, como la milpa protege a la calabaza y le sirve de estructura al frijol, y luego la calabaza mantiene la humedad. Entonces, todo eso, pues se necesita no solo un tipo de semilla y no solo en una temporada. Entonces, pues una casa de semilla tiene ciertas condiciones ideales para mantener las semillas en óptimas, condiciones, para mantener una óptima semilla, ¿no? Para que esa berenjena o cualquier otro cultivo germine la próxima temporada.
son tres las principales que hay muchas, pero las tres principales que se pueden hacer. La primera es mantenerlas fuera de humedad. La humedad, nosotros utilizamos frascos, ahí estoy viendo en la imagen, tienen unos frascos que están tapados con un corcho y esos son frascos, como quien dice, herméticos. Hay de muchos tipos, como donde vienen las salsas o el que de la mayonesa, del café, lo que quieran, le ponen un plastiquito o una hoja de papel encerado al tapón y con eso pueden sellar muy bien su frasco, ¿no? Entonces mantienen fuera de la humedad. Ahorita en Guadalajara no requerimos de ninguna otra cosa más que nomás no dejarlas mojar porque está tan seco nuestro clima que las tiene sin humedad, ¿no? Hay unas, comercialmente hay una que se llama Silica Gel, que las puedes comprar, pero si alguien ha visto en las medicinas, también en los frasquitos, cuando venden en botecitos, vienen una bolsita dentro que es para quitarle la humedad a los medicamentos o mantenerlas fuera de humedad. Esas bolsitas que también vienen cuando compras un bolso, unos zapatos o algo, esas se encargan de quitarle la humedad, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, con eso, esa es la primera condición para poder tener una casa de semillas, unas semillas en óptimas condiciones, la humedad. La segunda, que es muy importante, es la luz. No se aprecia ahí, pero, por ejemplo, si tú tienes una cajita de cartón en donde adentro almacenas esos frasquitos de humedad, inclusive funciona con una bolsa Ziploc bien selladita que no se vaya a perforar, para mantenerlas fuera de humedad, pero dentro de una caja de cartón estás evitando que le dé la luz, inclusive la luz indirecta, ¿no? Nosotros tenemos una alacena grande que es como de fierro, la pintamos de negro y la tenemos dentro de un cuarto que es donde menos cambia la temperatura, esa es la tercera condición. Pero la luz es muy importante que nunca les dé la luz del sol, a menos que ya las vayas a sembrar, pues vas a sembrar a lo mejor bajo sombra, pero en la luz, pues trata de no tenerlas mucho tiempo fuera de su casita, digamos, para que se mantengan vivas las semillas, ¿no? La luz. Y el último que también se puede hacer es, por ejemplo, evitar los cambios de temperatura. Y como ya decía, los bancos de semillas lo que están haciendo es para mantener latente la semilla o en dormancia, pues es bajarle las temperaturas y eso hace que se duerma más tiempo la semilla, ¿no? En condiciones ambientales como nosotros podemos tener temperaturas que no estén cambiando tanto. Por ejemplo, esa cajita de cartón, si la tienes dentro de una hielerita de hielo seco, no le vayas a poner hielo, por favor, nada de humedad, pero métela allá adentro y la tienes en esa hielera, una grandecita, o depende de cuánto tengas, pues vas a evitar que haya cambios de temperatura dentro de esa. Es más importante que no haya cambios de temperatura, ya sea en invierno, que en la noche hace mucho frío y a veces en el día, en pleno invierno, tenemos un calorón terrible, o ahorita que está haciendo mucho calor. Nosotros tenemos en la casa de semillas, pues el techo está con una cobertura de hielo seco con cartón y aparte viene la lámina y luego viene el techo y eso hace que pues en el día no esté tan caluroso y en la noche no esté bajando la temperatura. Esas tres condiciones son las adecuadas para una casa de semillas y podríamos tener como hay una tabla que se la podemos compartir, yo creo, Blanca, Erika, donde viene cuánto tiempo dura una semilla almacenada en estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros las brásicas pueden durar más de 10 años almacenadas en esas tres condiciones principales. Un jitomate fácilmente bien limpio o bien obtenida la semilla, te puede durar 5 años, los chiles 3 años mínimo, las berenjenas, las cebollas y en nuestra experiencia creo que son las dos que nos duran 1 año máximo. Nosotros estamos constantemente manteniendo las semillas, como renovándolas para evitar que duren mucho tiempo. Para esto, la casa de semillas vienen 2 áreas, ¿no? La segunda área la voy a platicar más al final de la casa de semilla viva, pero la otra forma de almacenar semillas, que es muy efectiva,
y que dura mucho tiempo y que puede resistir cambios de temperatura y un poco de luz, inclusive la humedad del ambiente, no de que las mojen, es, por ejemplo, que los chiles que se almacenan, nosotros ya no las estamos limpiando, los chiles estamos haciendo unas hileras o manteniéndolas en unos cajones con ventilación enteros. Cuando vamos a empacar semillas, porque nosotros nos dedicamos en parte a comercializar y también a truequear, y aparte pues nuestra siembra, cuando la vamos a utilizar es cuando nos ponemos a limpiar las semillas de chile. Y así hemos tenido chiles durante 5 años y cuando las limpiamos, las germinamos y tienen una germinación impresionante. Que si hubiéramos limpiado esa semilla hace 5 años, pues ahorita ya tendría una germinación demasiado baja. Otra cosa, otro de los cultivos que también ya estamos almacenando dentro de su, digamos, de su paquetito natural, es como la albahaca. La albahaca antes también solíamos limpiarla y ya veíamos que después de un año de tener un 95% de germinación, al año hacíamos prueba de germinación y ya tenía 80%. Todavía es aceptable, pero después de 2 años, al 50%. Entonces, por ahí tuvimos unas florecitas de albahaca que habíamos almacenado, que ya tenían del 2017, y acabamos de germinar una de esas y tenía casi el 100% de germinación. Entonces, ya nos dimos a la tarea de leer un poquito. Entonces, frijoles, es adecuado mantenerlos con sus vainas, los chiles, estamos las flores, muchas de las flores ya las guardamos junto con su capullito o con su flor completa que está seca y la desbaratamos, por así decirlo, o la desgajamos, le obtenemos las semillas cuando se van a utilizar. Y así tenemos un mayor tiempo, una longevidad más larga de las semillitas. ¿Qué hacemos en la casa de semillas también? Es pues hacer esas cosas, ¿no? No solo la limpieza para poderlas almacenar, ya sea la semilla limpiecita o la planta completa, pero también tenemos las pruebas de germinación, ¿no? Para ver qué tanto están funcionando en nuestra localidad, cuáles sí pueden durar muchos años y cuáles, aunque digan que la cebolla dura 3 años, pues a veces duran 2 años o duran menos, ¿no? Esas pruebas de germinación las estamos haciendo constantemente para poder tener almacenada semilla que valga la pena guardarla, ¿no? Otras condiciones u otras cosas, lo que tienen estas semillas a la hora de guardarlas y almacenarlas, pues tienen sus inconvenientes, el hecho de que no usamos químicos. No queremos usar químicos, ni estamos pensándolo, pero ¿qué cosas tiene que una semilla sin químico requiera un poquito más de cuidados? Porque es muy atractiva para todos los bichos. Si están en un frasco, pues ahí se pueden quedar muy bien y nadie se las come, ¿verdad? Pero si están almacenadas como los frijoles, si están las mazorcas enteras por allí, pues tenemos ahí uno de los principales, el gorgojo. Para mí, uno de los mayores inconvenientes, aunque son tan bonitos los pájaros, pero creo que para mí son los peores, ¿cómo se dice? Los que más atacan nuestras semillas. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿verdad? Prefiero tratar de evitar que los pájaros entren y busquen los huequitos para estar ahí, porque junto con ellos también los que entran son los ratoncitos, los pulgones y bueno, otro que se puede llevar muchas cosas, por ejemplo, los chiles ya secos, pues a mucha gente le llama la atención y se van llevando los chiles enteros porque saben de cuáles son. Entonces, pues son de quienes hay que resguardarlos, ¿no? Protegerlos, no solo de los bichitos como los pulgoncitos o los gorgojos, sino que también los más grandotes se los comen. A mi perro, por ejemplo, le encantan las calabazas tengo que almacenar muy bien porque ya he perdido variedades muy importantes de semillas, ¿no? Por eso. Y la otra que hay que estar cuidando con las semillas que no tienen tratamiento, pues también es la caducidad. Las semillas, precisamente para mantenerlas vivas más tiempo, lo importante es sembrarlas, resembrarlas, llevarlas
si ya está cerca que va a caducar la semilla o que ya está bajando su germinación, pues es muy importante ya llevarla al campo, a mi huerta, a mi maceta, volverla a reproducir, que siga almacenando esa información que platicaba Erika al principio de que las semillas contienen dentro de sí nutrientes, contienen dentro de sí mucho alimento, muchísima información detrás de esa, ¿no? Entonces almacenan pues los climas, en qué adversidades creció, cuáles fueron las plagas del contexto, los cambios climáticos, todo eso, ¿no? Entonces se mantienen vivas, eso es la parte más importante de una caja de semillas, que le llaman bancos vivos de semillas, pues yo creo que también se pueden llamar viveros de semillas o huertos de semillas, en donde se mantiene viva la semilla para el siguiente cultivo, ¿no? O para el siguiente temporal. Y ya, creo que era todo lo que iba a compartir sobre las casas de semillas. Muchísimas gracias, Nere. Pues es que Nere ya tiene mucha experiencia en esto. Nosotros guardamos nuestras semillas, pero no tan forma profesional. Entonces siempre igual nos sirven los consejos. Con esto, en realidad, estamos prácticamente terminando. Pero antes de terminar, nos interesa mucho escucharlos. Entonces, si tienen comentarios, si ustedes saben algo que nosotros dijimos mal, corríjanos. Si tienen alguna pregunta, nos gustaría, por favor, escucharlos. Entonces, si pueden levantar la mano, les vamos dando la voz. O si quieren poner sus preguntas en el chat. Y, bueno, les comentamos que estas presentaciones que estamos haciendo son gratuitas y si ustedes gustaran darnos una aportación voluntaria, porque la verdad es que sí gastamos bastante tiempo en hacerlas, se las aceptamos. Pero si no pueden y están aprendiendo, igual nos da mucho gusto que estén aquí. Les vamos a poner aquí el directorio de insumos para que, por favor, si tienen alguna necesidad, quieren algo, pueden comunicarse a los insumos que pusimos aquí. Hay más, pero pues pusimos los que nos acordamos, pero igual están a la mano, ¿verdad? En el chat nos están poniendo las correos electrónicos por si quieren tener la información, las tablitas y eso. Acuérdense que vamos a seguir dando estas pláticas, estamos dándolas cada 15 días, entonces ya no hay comentarios, nos da muchísimo gusto que hayan podido participar, ya se nos fueron unos cuantos, ahora ha habido mucho público, nos dio mucho gusto que estuvieran aquí. Los invitamos a que aquí está el directorio de personas con las que pueden obtener semillas o plántulas, ahí dice que venden y en donde los pueden encontrar, para que obtengan productos que, no nos den gato por liebre como la semilla que vimos hace rato, y que estén acoplados a nuestros climas. Nos da muchísimo gusto que hayan participado y pues ya sería todo. Por ahí dejaron sus correos electrónicos, estaremos contactándonos con ustedes lo antes que se pueda y esperamos verlos aquí dentro de 15 días. Muchas gracias.